¿Qué tal? Mi nombre es David Uriel Ansúrez Marchena, soy estudiante de la licenciatura en Ciencia de la Historia en la Escuela Normal de Texcoco. Hoy les hablaré un poco sobre el México revolucionario y su impacto en la zona oriente del Estado de México, en especial el municipio de Chiautla. Si bien sabemos, el pueblo de Chiautla fue fundado por asentamientos toltecas, chichimecas en el siglo VII. Los datos arcaicos que se tienen de quienes fueron los primeros pobladores en este territorio fueron acerca de los otomís, primeros pobladores del Valle del Anáhuac. Como tal, hay diferentes tipos de culturas en las cuales aquí se asentaron en Chiautla, y también hay como tal pues varias reseñas históricas en lo que se tiene a lo largo del municipio. Una de ellas es la siguiente. Como tal, en esta investigación que se encuentra a lo largo del municipio de Chiautla, al oriente del Estado de México, se presenta una llamada Revolución Mexicana como un fenómeno político cuyas repercusiones se encuentran como tal aún en México, ya que en especial aquí en Chiautla, esto sin duda fue un cambio en el proceso transformador que mostró una sustancial modificación de las estructuras sociales y políticas de México revolucionario a principios del siglo XX, ya que de igual forma es producto de condiciones objetivas y subjetivas en un marco de desarrollo, la cual fue llamada Revolución Mexicana. Estos sobre las cuales hablarán de los hechos políticos, y también cabe mencionar que este momento político-social tiene una brecha en la cual poco se conoce y tiene que ser abordado con una coherencia dentro del municipio, en especial de la zona oriente de nuestro Estado de México. Si bien sabemos que algunas causas de la Revolución Mexicana fueron múltiples y acumuladas a lo largo de los años, especialmente en el porfiriato que duró de 1876 a 1911, bajo el liderazgo de don Porfirio Díaz, aunque el país experimentó una modernización económica bajo su mandato, el costo social de esta modernización fue elevado y desmedido para una gran parte de la población. También podemos poner como tal que hubo una de las principales causas de la revolución también fue la desigualdad social, las cuales pues realmente no sufrieron como tal cambios. Tras la caída de Díaz, México se sumergió en una lucha por el poder entre diferentes facciones revolucionarias, cada una con visiones opuestas sobre la forma en que debían organizarse el país. Emiliano Zapata y Ejército Libertador del Sur, ya que Emiliano Zapata era un líder campesino del sur de México, fue uno de los principales exponentes de la Revolución Mexicana. Su lema Tierra y Libertad resumió la exigencia central de su movimiento: la restitución de las tierras a los campesinos. Zapata y su ejército lucharon por la implementación del Plan de Ayala, que exigía una reforma agraria profunda y la anulación de las políticas de Madero. No habían satisfecho las demandas de los campesinos. Chiautla, sin duda, un municipio del Estado de México, jugó un papel importante durante la Revolución Mexicana. Aunque no fue uno de los focos más conocidos del conflicto, su participación no fue menos significativa. Durante el movimiento, como muchas otras regiones, Chiautla experimentó tensiones debido a las desigualdades sociales y la lucha por el control de la tierra y los recursos. Chiautla es un pueblo modesto, lleno de campo y tradición, donde el horizonte se extendía en verdes paisajes y el silencio de las montañas parecía contar historias de generaciones pasadas. Chiautla, en el Estado de México, vivía bajo la sombra de la injusticia social y la desigualdad que marcarían el devenir de la Revolución Mexicana, aunque lejos de los grandes focos de justicia social. Ese rincón de la región central del país no quedó ajena a los ecos de la lucha que recorría el país, ya que en este tiempo podemos observar los puentes como tal. Este puente data de ya muchos tiempos y también obviamente pues es significativo hacia la Revolución Mexicana. Es mejor conocido como el Puente de Santa Anna, que podemos observar que fue creado en 1844 y está dedicado a algunos de los héroes. Aquí podemos observar lo que es un poco del fortín, donde estuvo Zapata, en lo cual, pues, lamentablemente, a principios del siglo XX, Chiautla, como muchas otras comunidades rurales, padecía de los efectos del porfiriato: tierras despojadas a los pueblos originarios, una creciente concentración del poder en pocas manos y un pueblo trabajador que no recibía el fruto de su esfuerzo. La vida de los campesinos era dura, su trabajo extenuante y sus sueños casi siempre ahogados por la pobreza. La tierra,
que era su sustento, parecía más bien uno de los terratenientes, que era una herencia ancestral. Con la caída de Porfirio Díaz en 1911 y la promulgación del Plan de Ayala de San Luis, las esperanzas de los campesinos se reavivaron en este nuevo México de construcción. La Revolución Mexicana se extendía como un manto a cambios en todo el país. Chiautla había sido testigo de los primeros susurros de la rebelión. Vio como sus propios hombres comenzaban a tomar partido en los movimientos revolucionarios que recorrían el país. A medida que los vientos de la revolución llegaban al Estado de México, Chiautla no fue la excepción. Muchos de los campesinos del pueblo, con los ojos llenos de esperanza y rabia, se unieron a las filas de los revolucionarios. Algunos se alinearon con los zapatistas, cuyo lema era tierra y libertad. Resonaban en los corazones aquellos que habían sido despojados de su tierra, con los poderosos. Otros más cercanos al norte se unieron a las fuerzas constitucionalistas y luchaban por un México democrático, donde la justicia social fuera de la ley. Aunque Chiautla no fue escenario de batallas monumentales como las que se libraron en Morelos o Veracruz, su gente vivió el dolor y el sacrificio de la guerra, la escasez de alimentos, la destrucción de cultivos y las constantes represalias de las fuerzas federales contra los revolucionarios locales, esto marcando como tal una vida cotidiana de los chiautlenses. En cada rincón del pueblo, en cada calle empedrada, en cada hogar había un revolucionario o un simpatizante que con valentía abrazaba la causa armada. La influencia de los zapatistas no tardó en llegar. Las ideas de Zapata, que clamaban por redistribución de tierras y justicia social, se infiltraron en los campesinos de la región. Algunos hombres y mujeres de Chiautla, hartos de injusticias que sufrían manos de los terratenientes. Obviamente estos se alistaron bajo el estandarte de la revolución agraria. Con machetes en mano y un sueño de justicia, lucharon para recuperar lo que pertenecían, y así fueron sus tierras. Algunos de los contextos sociales que se vieron aquí en Chiautla era una comunidad rural de campesinos, bajo condiciones precarias que enfrentaban la explotación de grandes terratenientes. Asimismo, Chiautla tiene personajes que en su momento vivieron y dieron testimonios de los hechos en la participación, así como el señor Sebastián Bojorges, del barrio de Ixquitlán, comerciante y ganadero, quien entregaba ganado en Cuautla, Morelos, donde conoció a Emiliano Zapata. Posteriormente, con la ley de la leva promulgada por Porfirio Díaz, se incorpora Zapata y muchos jóvenes más al ejército federal, esto con la intención de frenar el ingreso de jóvenes a las filas de los revolucionarios. Tiempo después se encuentran en una casa de la colonia Escandón y se une con Emiliano Zapata para comenzar la lucha revolucionaria. Entablada esta amistad, Zapata visita el 21 de enero de 1913 al señor Sebastián Bojorges para felicitarlo por su cumpleaños. Al llegar aquí a este gran municipio, se encontró con los luchadores sociales de Atenco, Chiconcuac, Tezoyuca y parte de Texcoco, que ayudaron a la repartición agraria. Entre algunos relevantes del municipio fueron Abelino Buendía, originario del barrio de Acapulco, y Herculano Jiménez, de Tezoyuca. Otra parte también muy importante es lo que es Tlaltecahuacán, que igual fue muy importante como tal durante los conflictos agrarios. Podemos observar aquí los grandes cerros también cuentan leyendas que había como tal cuevas en las cuales metían ahí su oro los revolucionarios. Por otra parte, aquí también las vías férreas eran algo muy importante, ya que algunas estaciones aquí tomaban los revolucionarios en ese momento para poder desplazarse lo que fue a lo largo y ancho del país. Sin excepción, Chiautla tiene, o más bien conectan con vías férreas, podemos observar. Más adelante está la estación, pero sigamos contando que en los primeros conflictos o años de la revolución, como tal, Chiautla tuvo una gran influencia zapatista, lo que hoy también se conoce como esta estación, que es la Azteca. Aquí a principios de los 1900 del siglo XX pues había otro tipo de construcción, la que solamente queda pues lo poco que es, y todos los terrenos que todavía quedan. Aquí podemos observar lo que quedaba. Esto eran todos terrenos pues de siembra, de cosechas,
lo que Chiautla siempre luchó por esto. Y obviamente al final las tierras que vivió Chiautla, donde el eco de la revolución resuena entre campos, montañas que lo rodean, sin importar lo que haya pasado. Todo ese tipo de acontecimientos son muy importantes a lo largo de la historia, a lo largo de la historia de este municipio, que tiene más de 204 años de haberse formado, piedras de los trenes donde pasaban antes, que apenas como tal dieron mantenimiento, pero todo esto antes era puro campo, en lo cual sí tuvieron por qué luchar, o tuvieron motivos por qué luchar la gente de Chiautla como tal. Por otra parte, podemos observar aquí un pequeño fragmento del otro tipo de cultura en lo que se vive en este municipio, que es Chiautla. Luego cuando he subido temprano, va uno caminando y se siente el resuello de una persona como si lo tuviera atrás de usted. Se siente, padre de acá que en ese entonces hizo el jubileo. Entonces el padre era allá de España. Entonces por medio de él fue que, como vio que es cerro, se prestaba. Entonces ahora sí que nos animó a hacer. Ya se pidió permiso y todo.